Ok. Bueno, Ángelo. Ok. Les invito también de paso a que sigan las redes del cursillo, a que estén atentos a cuando se abren los cursillos, o sea, los nuevos cursos serían ahí en Instagram. Cualquier consulta pueden escribir al número. Ok, entonces como dije, hoy nuestra se va a tratar sobre la continuación de la clase anterior y vamos a estar viendo lo que sería el área de un polígono, perímetro de un polígono, la ecuación de la recta y algunos temas de años anteriores. Ok, y primeramente el perímetro de un polígono. Como dice acá, para hallar el perímetro de un polígono es necesario hallar la distancia entre dos puntos consecutivos de la figura y sumar todas las distancias halladas. Por ejemplo, vamos a seguir los pasos de nuestro ejemplo. Tenemos nuestro plano cartesiano. Acá vamos a colocar en y acá y negativo, x positivo y x negativo. Vamos a utilizar estas coordenadas que nos dan A, B y C. Entonces A nos dice que va a estar en el punto 0, 0, que sería el origen. Entonces aquí está nuestro punto A. Luego le tenemos a B, que dice que está en el punto 8 en X. O sea, nos movemos 8 unidades. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Y nos dice que en Y es 0. Por ende, no nos movemos ni hacia arriba de la Y ni hacia abajo de la Y. Se queda aquí mismo. Este sería nuestro punto B. Luego tenemos al punto C, que nos dice que en X es 0, por ende se queda todavía acá. Y en Y es 6. Entonces, como que 6 positivo en el Y, en la Y nos vamos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está la C. Entonces, nuestro polígono va a ser un triángulo. Estoy uniendo nuestros puntos para formar el polígono. Entonces, vamos a tener un triángulo donde este lado de acá se va a llamar AC, este lado de acá se va a llamar AB y este lado de acá podemos llamarle CD o también BC.
Entonces vamos a darle CD. O vamos a seguir acá como tenemos. Para seguir nuestro ejemplo. Tenemos entonces que este lado se va a llamar BC. Ok. Entonces, lo que nos dice es que para hallar el perímetro necesitamos hallar la distancia entre dos puntos consecutivos. O sea, consecutivo significa que un punto que le sigue a otro. Por ejemplo, A y B son dos puntos consecutivos. Y A y C también. Así también C y B. O B y C. Son puntos consecutivos. Y nos pide hallar nos pide que para hallar el perímetro tenemos que sumar entonces todas esas distancias que hallemos. Entonces, acá recordamos entonces la fórmula de la distancia. Nos dice que distancia es igual a raíz de el segundo menos el primero al cuadrado más el segundo menos el primero al cuadrado y todo eso debajo de la raíz. Ahí está. Entonces, para nuestro lado AB, distancia AB le vamos a llamar. Aplicamos la fórmula. Entonces yo, para mi distancia AB, le considero primero a mi A como mi primer punto. Por ende, a nuestro primer punto lleva todo 1, x1 y 1. Y luego nuestro punto B va a ser x2 e y2, porque es nuestro segundo punto. Entonces reemplazamos nomás ya directamente. x2 es 8 menos x1 es 0. Todo eso al cuadrado más y2 es 0 menos y1 que es 0 también. Todo eso sobre debajo de la raíz. Entonces nuestra distancia AB sale 8 menos 0 es 8. Ya 8 al cuadrado más 0 al cuadrado. 0 menos 0, 0. 0 al cuadrado me da 0 nomás otra vez. Se va a quedar ahí adentro. Raíz de 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. Y raíz de 64 es 8 unidades. Entonces ahí hallamos la distancia entre A y B. Tenemos que hallar ahora la distancia entre A y C. Y usamos otra vez la misma fórmula. Entonces nuestro punto A sigue siendo el primer punto, pero ahora nuestro segundo punto ya es C. Entonces esto va a ser x2 y 2. Y reemplazo. x2 tengo que es 0 menos x1, 0 también, elevado al cuadrado, sumo, y después es y2, tengo que es 6, y 1 es 0, elevado al cuadrado, y estás debajo de la raíz. Entonces, 0 menos 0, 0. 0 al cuadrado, 0 también. Entonces acá es 0 más 6 menos 0, 0. Entonces me va a quedar 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 36 más 0
36. Entonces ahí queda otra vez debajo. Entonces la distancia entre A C me queda que es 6 unidades. Ok. Y ahora sigue la distancia entre B y C. Y usamos la misma fórmula otra vez. Solo que en este caso B es nuestro primer punto y C nuestro segundo punto. Entonces le nombramos X1 y 1, X2 y 2. Y reemplazamos. Tenemos que hacer X2 que es 0 menos X1 que es 8 al cuadrado más y2 que es 6 menos y1 que es 0. Entonces, distancia entre B y C tengo que es 0 menos 8 me sale menos 8 al cuadrado más 6 menos 0, 6. 6 al cuadrado. Y ahora un número, cuando yo elevo un número negativo, cuando yo elevo al cuadrado, se vuelve positivo. Entonces me va a quedar que es menos 8 al cuadrado me da un número positivo, o sea, 64. Más 6 al cuadrado es 36. Entonces me va a quedar abajo 64 más 36 es 100. Y raíz de 100 es 10. 10 unidades. Y ahí comprobamos también con la que ya nos salió. El primero nos salió 8, el segundo 6 y el tercero 10. Por lo tanto, nuestro perímetro que decía era la suma de todas las distancias de los puntos consecutivos de la figura. Entonces tenemos que es 8 más 6 más 10. Y esto me da 24 unidades. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Gracias, Luana. Ok, continuamos entonces. Profe, ¿te gustan las matemáticas? Dice, sí, me gustan. Me gustan las matemáticas. ¿Y a ustedes les gusta o no? ¿O qué tal van hasta ahora con matemáticas, con castellano? Más o menos. Normal. No se desesperen si no entienden algo. Tenemos todavía mucho tiempo. Y también pueden preguntar y haciendo los ejercicios muchas veces también se nos quedan las fórmulas porque eso a veces es complicado de acordarnos de toda la cantidad de fórmulas que tenemos. Pero es cuestión de práctica nomás. Y ahí ya se nos van quedando varias fórmulas. Ok. Lo siguiente que tenemos entonces es el área de un polígono. Y esta acá voy a borrar un chiqui para no confundirnos. A ver. Vamos a hacer nosotros.
Ok, tenemos entonces lo que es el área de un polígono. Para hallar el área de un polígono, cualquiera de n lados quiere decir que n puede tomar cualquier valor. Puede ser un polígono de 3 lados, 4 lados, 5 lados, etcétera. Entonces se puede usar la misma fórmula agregando cada una de las filas y al finalizar cerrar la determinante con la primera fila. Entonces, ¿cómo va a quedar? Acá tenemos x1 y 1 va a pertenecer a un punto, es la coordenada de un punto. Por ejemplo, el punto A tiene coordenadas x1 y 1. Después tenemos otro punto B que tiene por coordenadas x2 y 2. Luego tenemos otro punto, por ejemplo, el punto C, y tenemos como coordenadas x3 e y3. Entonces lo que hacemos es colocar primero la coordenada del punto A, luego la coordenada del punto B, luego la coordenada del punto C, y luego ¿qué pasa? Repetimos acá la primera coordenada, o sea, el primer punto que sería el punto A, le volvemos a reescribir acá abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué se va a formar? Se van a formar estas líneas diagonales, se van a formar estas diagonales, unas se van hacia abajo y esas se van a sumar, y las que se van hacia arriba se van a restar. Por ejemplo, vamos a multiplicar x1 por y2 por y2. Luego, primero, todas las que van hacia abajo, más, estos de acá nos indican que tenemos que sumar. Una vez que yo multiplico este por este, el siguiente yo le sumo. Entonces va a ser más, y yo voy a hacer más lindo, más x2 por y3. Más otra vez x3 por y1. Ok, y después ya le resto las diagonales que se van hacia arriba. Entonces va a ser x2 por y1, ya le voy a restar a todo esto porque ya tiene signo negativo. Entonces pongo menos x2 por y1. Luego otra vez, menos, recuerden que estamos haciendo las diagonales de las flechitas que se van hacia arriba. Entonces, es x3 por y2 menos x3 por y2, y el último que sería x1 por y3, también menos. Ok, ¿qué color era este? Entonces dijimos que era x1 por y3. Ahí está. Entonces, yo así es como debo hallar el área. Y cuando yo hallo todo esto, todo lo que está acá adentro, le tengo que multiplicar por un medio. Y eso es lo que nos va a dar el área del polígono que tengamos que hallar. Ok, entonces se forma una determinante acá, una determinante, y le colocamos a nuestros puntos uno encima de otro, y luego van a ver que si ustedes hacen diagonales que se van hacia arriba o que se van hacia abajo, van a multiplicar este con este, más este con este, más este con este, y luego las que están hacia abajo, o sea, las que se van hacia arriba, perdón, se van a hacer x1 por y3 menos x3 por y2
menos x2 por y1. Y finalmente, al resolver todo eso, ¿qué van a hacer? Le van a multiplicar por un medio. Bueno, acá se puede también simplificar. ¿Por qué? Porque yo le puedo hacer acá un factor común de los signos negativos. Entonces va a quedar así, más simple. Ustedes muchas veces no se tienen que tanto preocupar de cómo sacar las fórmulas, sino de más bien de cómo directamente tener las fórmulas y aplicarlo allá. Entonces todo esto que está acá copia igual porque esto ya está en positivo. Bueno, entonces acá es cuando yo le saco el signo negativo y pongo todo esto entre paréntesis. Entonces, si yo le saco factor común menos a este, se va a volver positivo porque lo que hace es como dividir negativo con negativo. Entonces esto se va a volver positivo. Luego también le saco a este factor común el signo negativo y se vuelve positivo. Entonces queda x3 por y2 y lo mismo con esto. Más x1 por y3. Y si se dan cuenta, si ustedes le distribuyen este signo negativo a todo este paréntesis, va a salir lo mismo que está acá. Así que lo que nosotros hacemos más bien es para simplificar nomás los pasos y no confundirnos con los signos. Entonces, ¿cómo va a quedar finalmente? Que yo, o sea, el área de un polígono va a ser la suma de tus diagonales que se van hacia abajo menos la suma de tus diagonales que se van hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que nos queda. La suma de las multiplicaciones de nuestras diagonales que se van hacia abajo menos la suma de las componentes que están en las diagonales que se van hacia arriba. Entonces yo aplico directamente esa fórmula y ya está. Ok. Y acá tenemos el ejemplo. Tenemos que calcular el área del triángulo cuyos vértices son y nos dan 3 puntos. Ok. Vamos a hacer acá al lado. Nos tiene que salir igual. Entonces ponemos área es igual a 1/2 y le ponemos acá nuestra matriz, nuestra determinante. Ok. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero le colocábamos al primer punto, que es P. Le ponemos al primer punto -4 y 2. Luego al segundo punto, que es Q, 5, 4. Y al tercer punto, que es T, que sería 2 menos 3. ¿Y qué hacíamos? Repetíamos el primer punto al final. -4, 2. Entonces, ahí se forman nuestras diagonales. Acá tenemos nuestra diagonal
nuestra otra diagonal y otra diagonal. Voy a ver un poco si puedo hacer más recto para no confundirnos. Ahí está. Ok, y las diagonales que se van hacia arriba vamos a hacer amarillo. Entonces tenemos esta diagonal de acá, tenemos esta diagonal de acá y tenemos también esta diagonal. Ok, entonces va a ser la multiplicación, o sea, la suma de las multiplicaciones de los rojos menos la suma de las multiplicaciones de los amarillos. Siempre el 1/2, no se olviden de 1/2. Para acá porque va a ser un poco largo. Entonces le tenemos a menos 4 por 4. Y no se olviden de poner paréntesis. Menos 4 por 4. Más 5 por menos 3. Cinco por menos 3 y la última más 2 por 2. Ok. Y luego le tenemos a los amarillos. Siempre es menos. Vamos a ver acá porque ahí no me va a caber. Ahí al lado. Entonces, ahora las diagonales de color amarillo. 5 por 2. Luego 2 por 4. Siempre la suma. 2 por 4 más menos 4 por menos 3. Ok. Entonces, el área va a ser igual a... Tenemos entonces menos 4 por 4 es menos por más, menos 4 por 4, 16. Más más, acá también tenemos más por menos, menos y 5 por 3, 15. Más 2 por 2, 4. Menos, ahora lo que están en amarillo. Y recuerden que este 1/2 le multiplica a todo esto que está acá. ¿Ok? No es que le multiplica solo al rojo. No, le va a multiplicar a lo que quede de esto menos todo esto. Y ahí recién se le hace el 1/2. Entonces le voy a poner también la llavecita para no confundirnos. Entonces hay que respetar el orden de los signos que están acá. Esta es una llave, este es un corchete o al revés, no me acuerdo. Pero primero se hace lo que está dentro de cada cosa, lo que está más dentro de todo eso es lo primero que se hace. Por eso es que estamos resolviendo primero todo lo que está dentro. Ok, entonces ahora lo del amarillo.
5 por 2, 10 positivo. Más 2 por 4, 8 positivo. Más menos 4 por menos 3 sería menos por menos más. Y 4 por 3, 12. No se cansen de reescribir muchas veces queriendo acortar los pasos o no queriendo escribir tantas veces lo mismo. Podemos cometer errores con los signos y demás. Entonces vamos a hacer nomás un pequeño esfuerzo de volver a escribir cada cosa para que no se nos pase ningún signo ni nada. Entonces tenemos que, esto se te puede meter en su calculadora. Entonces tenemos que es menos 16 más, entre paréntesis, menos 15 más 4. A ver, hagan un poco lo que está acá. Primero esto y luego le restan todo esto. Y les tiene que salir menos 57. Hagan un poco. Así practicamos también cómo introducir todo esto en la calculadora para que nos facilite también. Muy bien. Y ahí entonces sería un medio. Ah, y recuerden algo. Acá también decía algo importante. En observación dice, siempre tomar el valor absoluto del mismo puede salir negativo en caso de haberse tomado otro sentido horario los puntos. O sea que ustedes cuando hagan esto y les salga negativo, porque esto va a salir negativo, va a salir menos 57. Entonces no se tienen que asustar cuando les salga negativo, porque muchas veces nos asustamos como que el área de cualquier cosa no sale negativo, entonces nos asustamos. Y en este caso lo que se hace es aplicar valor absoluto, porque eso puede pasar según tomamos el orden de cada punto. Por ejemplo, yo igual puedo empezar poniendo la Q primero, no necesariamente la P. ¿Entienden? Entonces yo sí, es que hago diferente de eso, puede que me salga positivo. Y no va a estar mal tampoco. ¿Okay? El valor es lo que les tiene que salir igual. Entonces, si le sale negativo, directamente le toman valor absoluto. Estas dos rayas así, estas dos rayitas que están así, significa valor absoluto. ¿Y qué significa valor absoluto? Que es como si fuese que no importa que sea negativo, va a ser positivo igual. ¿Ok? Entonces, yo le tomo el valor absoluto de 50, de menos 57 y me va a salir 57 positivo. Y no se olviden de colocarle a su un medio. Y 57 dividido 2, 28,5. Y como es área, es unidades al cuadrado. ¿Se entendió bien este ejercicio? Si tienen alguna duda, me avisan. Ok. Gracias chicos por reaccionar. Pasamos entonces. Y acá comenzamos con lo que la vez pasada ya le dimos una breve introducción a lo que sería la recta, junto con sus ecuaciones. No sé si se acuerdan de los ejercicios que hicimos. Al final de la clase
Entonces nos dice, la primera ecuación que vamos a tener sería la ecuación punto pendiente, que sería esta de acá. Vamos a resaltar en rosita. Ay, ahí está. Ok, entonces tenemos esa ecuación y dice que nos sirve para poder hallar una ecuación de la recta teniendo un punto y su pendiente. O sea, nosotros, como dice su nombre, directamente, ecuación punto pendiente A, necesito un punto y una pendiente, donde la M es la pendiente de esa recta. Y X1 e Y1 van a ser el punto por el que pasa la recta, ¿ok? Entonces tenemos este ejemplo. Nos pide hallar la ecuación de la recta que pasa por A y tiene pendiente igual a -4. Entonces sacamos nuestros datos. X1 va a ser este componente -2 y 1 va a ser la componente en Y, que es 3 positivo, y dice que tiene pendiente igual a -4. Entonces M es igual a -4. Y nos pide hallar la ecuación de la recta. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Directamente usamos esta ecuación de acá y reemplazamos la Y y la X, que no tienen numeritos ahí al lado. Esos no se reemplazan, se dejan así mismo. Entonces va a ser Y menos lo que reemplazamos, que es Y1, es 3. Y nuestra M, -4, X menos, y nuestra X1 es -2. Entonces ahí se ve lo que nosotros reemplazamos. Reemplazamos las componentes y la pendiente de la recta. Estas componentes, recuerden que son las componentes del punto por el que pasa nuestra recta que queremos hallar. Entonces podemos simplificar algunas cositas. El -4 se queda ahí todavía. Y este signo le va a afectar a este que está dentro. Y se va a convertir en más. Voy a hacer un poco más limitita mi X. Ahí está. Más, entonces, y el número se queda igual. Luego, este sigue copiándose igual porque no hay nada que hacer con él. Y en este lado, acá le podemos aplicar la distributiva. O sea que le vamos a multiplicar este número por cada variable que está acá adentro. Entonces, -4 por X, -4, X, -4 por 2 positivo. Eso, por ejemplo, también pueden meter, si dudan, pueden meter directamente en su calculadora. Entonces, -4 por 2 positivo me sale que es -8. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, nos dice que esta es la ecuación de punto pendiente y te dice que la Y y la X representan la ordenada y la abscisa de cualquier punto de la recta, razón por la cual queda en letras. O sea que yo después, si yo quiero hallar, por ejemplo, ¿por dónde será que puede pasar mi recta en el punto y donde X es 0, por ejemplo? Entonces yo acá reemplazo la X por el 0 y me va a salir por donde es que pasa mi Y. Por eso es que acá y acá no reemplazamos por nada.
porque eso después nos va a servir para poder graficar nuestra recta, por ejemplo. Y nos dice que escribimos la forma implícita. Implícita es cuando está igualada a cero. Vamos a poner igual a cero. Y la ecuación explícita es cuando igualamos la y. Por eso es que acá la y se queda solita. En cambio, la implícita es dejar todo hacia el otro lado e igualar a cero. Entonces, vamos a dejar de la forma. Entonces, forma implícita sería dejando igual a cero. Entonces, todo lo que está hacia acá, vamos a pasar hacia acá con el signo cambiado. Entonces me va a quedar 4x. Normalmente siempre se escribe la x primero. Tipo se pone en orden alfabético, vamos a decir. Entonces por eso acá le vamos a poner primero el 4x y después le vamos a continuar con la y. Que no va a cambiar su signo ni nada porque nosotros estamos pasando todo esto hacia acá. Entonces los que están hacia acá se quedan con su signo luego. Más y menos 3 y el 8 que va a pasar también con su signo cambiado. Y esto igualo a 0. ¿Por qué? Porque hacia acá ya no va a haber nada una vez que yo pase todo. Cuando paso todo hacia acá, acá no hay nada, entonces queda 0. Entonces puedo simplificar esto. 4x más y menos 3 más 8 pueden hacer también en su calculadora y les va a salir más 5 igual a 0. Entonces esa sería nuestra ecuación de la recta en forma implícita. Luego vamos a tener ecuación explícita. Y la ecuación explícita era donde la y igualábamos a algo. O sea que a la y nosotros le tenemos que dejar sola. Entonces si yo a la y le quiero dejar sola, lo que tengo que hacer es pasar este 3 hacia acá. Entonces ahí solo se va a quedar solita la y va a ser menos 4x menos 8 y nuestro 3 que tiene signo negativo va a pasar con su signo positivo, o sea, más 3. Entonces mi y va a quedar como menos 4x y menos 8 más 3 me sale menos 5. Estas dos ecuaciones representan a la misma recta, ¿ok? Solo que tienen diferentes formas de escribirse. Una es ecuación implícita, la cual se igualaba a 0, y otra ecuación explícita, la que la y es igual a algo, ¿ok? Pero ambas son la misma recta. ¿Alguna duda que tengan? Ok, súper entonces. Gracias. Después voy a pasar todos los apuntes al grupo para que no se apuren en copiar. Ok, ahora tenemos otra forma, otra ecuación, que sería la ecuación simétrica. Simétrica
viene de que una distancia, ¿ok? Segmento también lo mismo. Entonces dice, la ecuación de una recta en su forma simétrica es aquella que está dada en términos de las distancias de los puntos de intersección de la recta al origen del sistema coordenado, como se muestra en la siguiente figura. Ok, en castellano eso es esto, que dice que está dado por la distancia de los puntos de intersección. ¿Cuáles son nuestros puntos de intersección? Intersección significa que corta, que se cruza, ¿ok? Entonces, esta recta de acá se cruza con el eje y se cruza con el eje X en estos puntos que están acá, en A y en B, ¿ok? Entonces, la recta le intersecta al ¿cómo se dice? Al plano cartesiano en dos puntos, en el punto B y en el punto A. ¿Ok? Entonces, acá vemos la ecuación y qué significa cada cosa. Cada A y B van a determinar la distancia en el que la recta corta al eje X. Entonces, ve acá, si esta recta corta al eje X en este punto y la distancia al origen, o sea, esta distancia que está acá, va a estar dada por A. Y lo mismo para esto, la distancia en la que la recta le corta a mi eje Y con el origen está dado por B. Y es eso, nada más. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo mi distancia del 0 a mi punto A y ese va a ser A. Después tengo mi distancia a mi punto B mayúscula, eso va a ser B. Y la A se escribe debajo de la X, porque es esta distancia en el eje X. Y la B se escribe debajo de la Y. ¿Por qué? Porque es la distancia en el eje Y. ¿Ok? Y es lo que nos dice acá, de acuerdo a la figura y la fórmula, la ordenada al origen es B. O sea, la distancia entre el origen y el punto de intersección de la recta con el eje Y. Y la abscisa, al eje X también se le dice abscisa, ¿ok? Y al eje Y, ordenada. Entonces, la abscisa al origen sería abscisa al origen es A, que es la distancia entre el eje y el punto de intersección de la recta con el eje X. Entonces yo directamente lo que tengo que saber para esta ecuación es la distancia A y la distancia B y dónde colocar cada letra. La A debajo de la X más la B debajo de la Y. Y eso igual a 1. Nada más. Ok. Y acá es lo que tenemos en resumen. Un pequeño resumen. Dice forma explícita, entonces era que yo igualo mi Y a algo. O sea, yo le dejo solita mi Y y eso tengo que igualar a algo. Donde la M era la pendiente y la B es nuestra ordenada al origen. ¿Qué era ordenada al origen? Era la distancia en la que la recta le cortaba a qué eje, si dice ordenada, al eje Y. Luego tenemos a la forma general. General también se le llama a la forma implícita. Entonces también, por ejemplo, en el examen les puede pedir cuál sería la forma explícita de la recta que pasa por el punto tal y tiene pendiente tal, por ejemplo.
Entonces tienen que escribir de la forma que te pide. Luego dice forma general o implícita es cuando igualamos a cero. Y dice que A, B y C son constantes, o sea, son números. Y también dice que la A y la B, o sea, los números que le van a acompañar a nuestra variable X e Y, no pueden ser ceros. ¿Ok? ¿Por qué no pueden ser cero? Porque si este es cero y este es cero, me va a quedar un número igual a cero nomás. Y eso no tiene sentido si nosotros queremos hallar la ecuación de una recta. O sea, ahí ya no va a existir una recta, ¿verdad? Si ya no tenemos ni X ni Y. Después, la forma segmentaria o canónica. También se le llama canónica a esta última ecuación que vimos recién, donde la A y la B se escriben debajo de cada variable y se iguala a 1. Ok, y luego tenemos las rectas especiales. Bueno, tenemos las rectas especiales que son la Y igual a B, que dice que es una recta horizontal paralela al eje X. ¿Por qué pasa eso? Ahora vamos a poner acá otra vez nuestro plano cartesiano. Acá era mi eje Y positivo, eje Y negativo, X positivo y X negativo. Entonces, una de las rectas especiales puede ser, acá por ejemplo la B y la A pueden ser cualquier número. Entonces, si yo tengo esta recta que dice que es Y igual a 3, esta es una recta. Pero dice que es una recta horizontal paralela al eje X. Paralela al eje X quiere decir que sus ángulos de inclinación son iguales. O sea, esta recta va a pasar por el punto Y igual a 3. Okay. Y esa sería una recta especial. Una recta que es paralela al eje X y pasa por el punto Y igual a 3. Luego, por ejemplo, podemos tener también otra recta X igual a A. Por ejemplo, X igual a 4. Entonces, sería medio feita mi recta. Listo. Entonces, si dice que es X igual a 4, va a ser una recta vertical o paralela al eje Y que pasa por el punto X igual a 4. Y esas son rectas especiales, donde por ejemplo una de las letras que le acompañan a la X o a la Y son 0. ¿Ok? Luego tenemos también otra definición que sería ángulo entre rectas. Como ven acá en la imagen, tenemos dos rectas, esta recta L1 y esta recta L2, y estas se cortan acá. Pero también van a formar un ángulo entre sí. ¿Ok? Entonces nos dice que usando la fórmula trigonométrica de tangente de la diferencia de ángulos, en el segundo miembro tenemos y nos da esa fórmula de ahí, que es esto. Entonces, dice, como la tangente de los ángulos alfa 1
y alfa 2 son las pendientes de las rectas L1 y L2, las reemplazamos por M1 y M2 en la última expresión. O sea, tangente de la pendiente de la recta 2 menos la pendiente de la recta 1 sobre 1 más el producto de las pendientes. Ok, entonces tenemos dos fórmulas, pero son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque recuerdan la ecuación de cómo se hallaba la pendiente. La pendiente era igual a la tangente del ángulo. ¿Ok? Entonces mi pendiente M2 es igual a la tangente del ángulo 2. Después la pendiente de mi recta 1 es igual a la tangente de mi ángulo 1. ¿Ok? Entonces esto yo directamente puedo reemplazar acá y acá. Y tengo esta fórmula que es el ángulo entre las rectas, pero en función de las pendientes de nuestras dos rectas. O sea, a mí me puede dar, por ejemplo, te puede pedir el ángulo entre las dos rectas, pero no te da como dato el ángulo en sí que forma la recta con la otra recta, sino que te da la pendiente de cada una. ¿Ok? Entonces usamos este. Son fórmulas nada más para aplicar así directamente. Y acá nos da. Pero voy a borrar un poco para hacer solitos. Bueno, acá tenemos la pendiente. Y nos da también cómo se hallaba la pendiente. ¿Alguien se acuerda cómo se hallaba la pendiente? De una recta que pase por dos puntos. Teníamos que tener dos puntos, ¿verdad? El punto B y el punto A. ¿Cómo se llama? No tengo nomás como dato acá, pero era la diferencia de las I's I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Sí, así es. Entonces, esto es lo que nosotros aplicamos acá. Primero obtiene la pendiente de cada recta. Halla la pendiente de cada una y aplica la fórmula. Vamos a ver cómo era la fórmula. Dice M2 menos M1. M2 menos M1 sobre, después creo que era 1, sí, 1 más el producto de las dos. 1 más M2 por M1. A este de acá le podemos llamar M1. Y a este de acá M2. Y reemplazamos directamente sus valores. M2 me salió 1/3. Le restamos M1.
y todo eso sobre 1 más m2, que era -5/4, por m1, que es... le puse primero m1, pero eso no importa en este caso. ¿Por qué no importa? Porque se está multiplicando. Y al final, si es que yo hago m2, m1 por m2 me tiene que salir lo mismo. Pero vamos a hacerle caso a la fórmula. Ok, entonces era m2 primero, entonces 1/3 por -5/4. Por ejemplo, también pueden insertar así mismo en su calculadora, teniendo en cuenta cada llave, corchete, paréntesis. ¿Cuánto le sale lo de arriba? Por ejemplo, el numerador, ¿cuánto le sale? Sería 1/3 menos 5/4 y sale 19/12. Y todo eso sobre 1. Y lo de acá, ¿cuánto sale? Lo que está acá. Creo que sale -5/12. Porque si es multiplicación, sí se puede hacer ya directo. Este por este y este por este. Va a ser 1 por -5, -5. Sobre 3 por 4, 12. Entonces, lo de arriba podemos dejar un rato así otra vez. Y lo de abajo podemos efectuar. Me sale 7/12. Dios mío, ¿escucharon eso? Está súper feo el tiempo. Sí, esa reacción soy yo. Hacia su casa también está feo el tiempo. Re feo está el tiempo. Bueno, ya vamos a terminar enseguida para que no se caiga un rayo por nosotros. Bueno, entonces tenemos 19/12 y todo eso otra vez sobre 7/12. Incluso puedo hacer extremo con extremo, medio con medio. Y arriba me va a quedar 19/12 sobre los extremos, que son 12/7. Este 12 se puede ir con este 12 y me va a quedar 19/7. Ok, y entonces va a ser tangente de mi ángulo alfa igual a 19/7. Y luego, ¿qué hacíamos acá para despejar nuestra alfa? Alfa igual a tangente a la menos 1 de 19/7. O sea, en la calculadora, ¿cómo pueden hacer esto? Shift tangente de 19/7. ¿Cuánto le sale eso? En breve se cae un rayo y que va a mi compu, sí, a mí también. Ustedes tienen compu, dice Julie. Ay, ay, ay. 69,77 me sale el ángulo.
Me confirman si le sale también igual. 775 grados. Confirmo. Gracias. Ok, ¿alguna duda entonces en este ejercicio? Primer paso, hallar las pendientes. Después reemplazamos directamente en la fórmula. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces si les pide, si les sale en el examen ángulo entre rectas, tema asegurado, ¿verdad o no? Los números después de la coma no se pueden expresar como minutos, dice. Depende, ahí ya va a depender también de cómo te dé las opciones para la respuesta. Si esto, por ejemplo, te dice, si este número no encontrás entre las respuestas y te da, por ejemplo, entre 69 grados, 46 minutos, 30,51 segundos. Ese sería en otro sistema nomás, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, si es que le sale en ese formato la respuesta, tienen que poner nomás, ahí dice, hay una tecla en la calculadora que tiene más o menos así, cero, o sea, un circulito, una comita y dos comitas, que eso significa grado, significa minuto y esto significa segundo. Pero eso ya depende de cómo les dé la respuesta. Hay también veces que em, redondea, redondean las respuestas. Hay veces que ponen 69, en vez de escribir 69,775, directamente este 5 le redondean a este número, entonces ponen 69,78 grados. O pueden también poner 69,8 grados. ¿Ok? Entonces si no le sale así mismo como está la respuesta y tienen otros así parecidos, tienen que aplicarle el redondeo. O sea, tampoco se tienen que asustar. Entonces ya le voy contando también cómo pueden, cómo es que a veces salen las respuestas, a veces redondean. Y así. Siguiente ejercicio. En este caso, una definición que dice distancia de un punto a una recta. Por ejemplo, yo voy a tener una recta cualquiera y voy a tener un punto de acá y me pide hallar la distancia que hay entre este punto y esta recta. Entonces, esta distancia D es lo que nos va a pedir, la distancia de un punto entre una recta. Esta recta la vamos a llamar R1, por ejemplo, y a este punto A, que nos puede dar sus componentes. ¿Ok? Y esta recta que nos va a dar su ecuación te da como AX más BI más C. Ok, y dice, acá tenemos nuestra fórmula y nos dice qué significan cada cosa. Nos dice que A y B son constantes de la recta. O sea, nosotros, por ejemplo, hace rato teníamos una recta que era, a ver, teníamos, creo que era 4x, vamos a ver un poco, no me acuerdo. Teníamos 4x más y más 5.
Entonces tenemos en su forma general la ecuación de la recta, donde A, B y C son constantes, son números. A, por ejemplo, acá es 4, B es 1 y C es 5. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer directamente es reemplazar. Después me dice también que x sub 0 o x0 e y0 son las coordenadas de nuestro punto. Entonces, cuando te va a pedir hallar la distancia de un punto a una recta, te va a dar un punto y una recta. ¿Ok? Entonces yo voy a tener mi otro punto, por ejemplo el punto A, y voy a tener, no sé, 4 y 3, para hacer sus componentes. Y sus componentes, así como nosotros le llamábamos x1 e y1, en este caso le vamos a llamar x sub 0 e y sub 0. ¿Ok? Y lo que hay que hacer entonces es, aplicamos la fórmula y nos dice que en vez, nosotros vamos a tener la ecuación de nuestra recta, de su forma general. Y nos olvidamos un rato de esta parte de igual a 0, no olvidamos. Entonces, yo, donde está mi x y mi y de la ecuación de la recta, yo en esos lugares voy a reemplazar las coordenadas de mi punto. ¿Ok? Entonces yo en vez de la x acá le voy a escribir a mi 4 por 4 más esta y ahora va a ser y sub 0. O sea, y acá enfrente de la y que tenemos, no tenemos nada, pero eso significa que tenemos un 1. Entonces va a ser más 1 por y sub 0, que es 3. Más c me dice. Y mi c acá es 5. Entonces era A. Este 1 acá era B. Y mi 5 es C. Y todo eso le pongo entre estos dos palitos que eran valor absoluto. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? Que todo lo que está acá arriba me va a salir positivo. Sí o sí. Me sale negativo y yo le cambio por positivo. Directamente. Y abajo, ¿qué pasa? Yo tengo, dice a cuadrado, y mi a cuadrado, mi a aquí es igual a 4 de acá, es la ecuación de la recta. Entonces a cuadrado me dice, entonces va a ser 4 al cuadrado más b al cuadrado. Mi b acá es 1, entonces más 1 al cuadrado. Y esto aquí es igual, valor absoluto de 4 por 4, 16, más 1 por 3 es 3, más 5 sobre 4 al cuadrado es 16 y 1 al cuadrado es 1. Entonces arriba me va a quedar 16 más 3 es 19 y 19 más 5 es 24. Valor absoluto de 24 sobre raíz de 16 más 1, 17. Valor absoluto de 24 es 24, porque ya está el lado positivo, sobre raíz de 17. Y eso pueden meter también así en su calculadora. 24 sobre raíz de 17 me sale en decimales. Se voy a poner también así en raíz. Me sale 24 raíz de 17 sobre 17. Y esto en decimales es 5,82 unidades. O sea, la distancia entre este punto A y esta recta me da 5,82 unidades. Y eso también es lo que hizo acá. Entonces, primero le nombramos a nuestro punto x sub 0, y sub 0
Y luego de la ecuación de la recta, lo que hacemos es sacar cada valor. A entonces tiene que estar acá. Por ende, la A es 1. La B tiene que estar acá. Por ende, nuestra B es menos 1, porque acá hay un menos enfrente. Entonces, menos 1. Y nuestra C es todo eso, con el signo. Menos 2. Y ahí directamente ya reemplazamos. Tenemos la A que sacamos de la recta, X sub 0 que sacamos de nuestro punto, también el menos 1 que sacamos de la recta y el 3 de nuestra coordenada y la C. Y esto que está acá, por ejemplo, si ven, me va a salir 1 menos 3 menos 2 y eso me va a salir menos 6. Pero como que yo le aplico valor absoluto, me sale 6 positivo. No es 6. 1 menos 3 menos 2. Ah, es menos 4. Dios mío, perdón, gente. Estoy medio mal. ¿Ven? Eso pasa porque no usé mi calculadora y quise hacer mentalmente. Entonces, 1 menos 3 menos 2 me da menos 4. Y si le aplico valor absoluto, me da 4. Sobre raíz de 1 más 1, que es raíz de 2. Y se obtiene el resultado de la distancia del punto a la recta. Y nos dice ahí como observación abajo, la distancia de un punto a una recta es la medida del segmento de la perpendicular trazada desde el punto a la recta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, tengo este punto A de acá. Tengo este punto A y nos dice que la distancia entre este punto a esta recta es la perpendicular. ¿Perpendicular qué era? Era una recta que si se topaba con otra recta formaban entre ellas un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Por eso es que yo no puedo tomar esta distancia de la A esta recta como esta distancia. No. ¿Por qué? Porque nos dice la definición que es la distancia es este segmento que cae perpendicular con esta recta. O sea, esta recta que va desde A a la otra recta tiene que formar acá una cruz. Una L tiene que formar. Una L o una cruz, ¿ok? Así recta. Porque tiene un ángulo recto. En cambio, si yo hago acá así una distancia, no es la misma porque acá ya no tiene un ángulo recto. Ya es un ángulo cualquiera, un ángulo mayor de 90 grados. Y este ya es un ángulo de 90. Entonces, esto es lo que nos dice ahí la observación. ¿Tienen alguna duda, chicos, con distancia entre un punto y una recta? Ok, gracias, Luana. Entonces, directamente es tener un punto, la ecuación de una recta y reemplazar directamente. Continuamos entonces. Ya tenemos lo que sería los ejercicios que salieron en exámenes pasados. Y el primer ejercicio dice, hallar la distancia del punto M a la recta de ecuación y nos da la recta. Entonces ya tenemos todo para hallar. Tenemos el punto M, nos dice que es 2 y 9. Y tenemos la recta que es 3x menos 4y más 5 igual a 0. Entonces sacamos los datos de acá. Nuestra x sub 0
va a ser 2. Recuerden que x sub 0 e y sub 0 son las coordenadas de nuestro punto, que nos da como dato. Entonces x sub 0 es esta coordenada en x, y sub 0 es la coordenada en y de la m, del punto m, que es 9. Luego tenemos que sacar tres datos más, a, b y c. A entonces es la que le acompaña a la x con su signo 3 positivo. B es el número que le acompaña a la y con su signo menos 4. Y C es el término independiente, el que no tiene letra ni nada. Entonces es 5 positivo. Y directamente aplicamos la fórmula. D era igual a valor absoluto de A por x sub 0 más D por y sub 0 más C, valor absoluto. Todo eso sobre a cuadrado más b cuadrado. Entonces mi distancia, reemplazo directamente. A vale 3. Entonces 3 por x sub 0, 2, más b vale menos 4 por y sub 0, que vale 9, más la c, que vale 5, sobre a cuadrado 3 al cuadrado más b, que es menos 4 al cuadrado. Arriba, ¿cuánto sale? 3 por 2 es 6. 4 por 9 es 36. Negativo. Más 5. Sobre raíz de 5 al cuadrado es 25. Más menos 4 al cuadrado es 16. Arriba me va a salir, eso ya pueden hacer su calculadora, 6 menos 36 más 5 me sale menos 25, valor absoluto, sobre raíz de 25 más 16, 41. Y arriba queda 25 directamente porque le aplicamos valor absoluto. Ya sé por qué está mal. No me avisaron. Pensé que era un... Yo pensé que esto era un 5. Ven, mi propio número me confundió. Es un 3. Porque este era a cuadrado. Y a cuadrado es 3. 3 al cuadrado. Ahí está. 3 al cuadrado es 9. ¿Okay? Entonces va a ser 25 sobre raíz de 25. ¿Cuánto les da eso? A mí me sale 5 unidades. Entonces la respuesta es opción A, 5 unidades. ¿Alguna duda, consulta con este tema?
Bueno, este tema 25 que nos da los puntos y nos pide hallar la ecuación de la recta paralela a la recta PR que pasa por Q. Este ejercicio lo hicimos en la clase pasada y como que estamos cortos de tiempo, vamos a hacer otro ejercicio diferente, ¿sí? Pero tienen en los apuntes cómo se resuelve. Pero vamos a decir por paso también. Así les dejo como tarea. Nos pide hallar una recta paralela a una recta PE. Entonces vamos a poner armar o hallar, también podemos poner. Hallar la recta PR. Después, segundo paso, hallar la pendiente de la recta PR. Una vez que tenemos la recta, o sea, la pendiente de la recta PR, y nos dice que la ecuación de la recta que nosotros queremos hallar dice que esa recta es paralela a la recta PR. O sea que si PR, vamos a llamarle, no sé, R1. Esta es la recta que nosotros queremos hallar. Que nos pide. Entonces, si nos dice que la recta R1 es paralela a la recta PR, recta PR. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasaba cuando una recta es paralela a otra? ¿Cómo son sus pendientes? A ver, voy a leer el chat, a ver si se acuerdan. Si dos rectas son paralelas, ¿qué pasan con sus pendientes? Son iguales. Muy bien. Entonces, la pendiente de la recta que queremos hallar va a ser igual a la pendiente de la recta PR. Y yo eso voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, yo ahí ya voy a hallar mi recta M1, que es la que necesito. ¿Por qué necesito esa? Porque yo puedo usar la ecuación punto pendiente. ¿Por qué puedo usar esa ecuación? Porque voy a tener la pendiente M1 y voy a tener, ¿qué dice el enunciado? Que pasa por Q, dice. O sea, la recta R1 que nosotros nos pide hallar, que vamos a hallar, tiene que pasar por Q. Entonces tengo también el punto por el que pasa. Que es Q. ¿Ok? Entonces yo ya voy a tener pendiente, ya tengo punto. Punto pendiente. Ya voy a poder hallar mi ecuación de la recta que pide, que es R1, ¿ok? Entonces ahí ya les dejo una tarea. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Este es lo mismo que el de arriba, ¿ok? Entonces vamos a hacer este 26. Este para mí ya hicimos también la clase pasada, pero igual es más. Les voy a decir más o menos cómo se hace. Nos dice, dado el triángulo, o sea, nosotros vamos a tener un triángulo más o menos así, M, que está formado por estos puntos. Tenemos también
acá puede estar P y acá puede estar N, así al azar. Entonces nosotros unimos estos puntos consecutivos, se forma un polígono de 3 lados porque es un triángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar? Nos dice determinar el valor de la mitad de la suma de los lados del triángulo. Eso, por ejemplo, también pueden leer despacito y varias veces si es que no entienden al instante. Entonces, nosotros lo que queremos hallar, o sea, respuesta base, dice la mitad, o sea, un medio. ¿Qué cosa? Si dice la mitad de, este D significa multiplicación. Entonces, la mitad ya tenemos. D, que es multiplicación. Y dice de la suma de los lados. ¿Cuáles son nuestros lados? Tenemos lado PM, lado MN, lado NP. Y eso, lo que nos salga ahí, es nuestra respuesta. ¿Y cómo hacíamos, cómo se hallaba la distancia entre dos puntos? Era la fórmula distancia era igual a raíz ¿raíz de qué? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces yo utilizo esta fórmula y voy a reemplazar. Por ejemplo, voy a hallar la distancia del lado PM primero. Entonces, distancia PM, ¿cómo va a ser? Mi punto M va a ser mi punto 2. Entonces, X2 y 2 y mi punto P va a tener coordenadas X1 y 1. Mientras tanto, ¿ok? Para este caso. Entonces, la X de mi M, ¿cuánto vale? 1. Entonces, 1 menos la X de mi P, menos 2. Todo eso al cuadrado, más. Y 2 es la I de la M, entonces 3. Menos. Y 1, la I de la P, que es menos 1. Todo eso al cuadrado. Pueden introducir así mismo en su calculadora, paso a paso, con los paréntesis, sin olvidarse de ningún paréntesis. Y me sale que eso es igual a 5. Entonces ya tengo este lado de acá. Ahora hallo el otro lado, distancia MN. Aplico la misma fórmula, pero ahora, ¿qué pasa ahora? Mi N va a ser el segundo punto, ¿verdad? Este es el primer punto, entonces M va a tener coordenadas X1 y 1, porque yo le elijo como primer punto, entonces por eso el 1 acá. Y si a mi N yo le elijo como segundo punto, va a ser X2 y 2, ¿ok? Entonces, mi fórmula general, que va a ser esta de acá, esta es la misma que yo utilizo para todos, ¿ok?
Entonces, x2, mi x2 es la x de la n, entonces 4 menos, mi x1 es la x de la m. Y 2 es la y de la n, la componente y de la n. Luego, y 1 es la componente, esperen, que acá también me equivoqué. Cuéntenme, chicos, si me equivocan algún número. Acá iba la x de la m, que es 1. Acá es donde va la y de mi m, que es 3. Y todo eso al cuadrado. Calculo. Me da 5. Porque acá va a ser 4 menos 1 me da 3. 3 al cuadrado es 9. Entonces 9 más menos 1 menos 3 menos 4. Menos 4 al cuadrado me da 16. Entonces 9 más 16 me da 25. Y raíz de 25 me da 5. ¿Ok? Pueden hacer paso a paso también. Ahora, distancia entre n y p. Aplico mi misma fórmula. Solo que ahora, ¿qué pasaba? La n yo la elegí como primer punto. Entonces la n va a tener componentes x1 y 1. Y la p va a tener componentes x2 e y2. ¿Ok? Reemplazo. Me dice la fórmula que es x2. Mi x2 es la coordenada x de mi punto p. Entonces es menos 2 menos otra vez la coordenada x de mi punto m. Digo, de mi punto m, que es 4. Más la coordenada y de mi punto P, o sea, y2, que sería menos 1, menos la coordenada en y del punto N, y 1, que es menos 1. Todo eso al cuadrado. Entonces me sale que la distancia NP es esto me va a salir 0 menos 1 sale 0. Entonces solamente va a quedarlo acá. Menos 2 menos 4 es menos 6. Menos 6 al cuadrado es 36. Raíz de 36 es 6. Entonces me dice que mi respuesta va a ser la mitad de la suma de todas las distancias que hallamos. Medio por 5 más 5 más 6. Esto me da 16. La mitad de 16 es igual a 8. 8 unidades. Entonces tenemos que es opción A. ¿Tiene alguna duda con este ejercicio?
Ok, súper bien entonces. Y ya llegamos al fin de la clase. Muchas gracias por la atención. Le voy a pasar más tarde el PDF y algunos ejercicios para que practiquen. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por quedarse hasta el final. Chau, chau. Gracias a ustedes.